La ciudad de Beirut registra explosiones en sus calles. Una franja de tierra en el Mediterráneo oriental queda reducida a escombros. Columnas de humo negro se elevan sobre edificios destruidos. Aviones de combate cruzan el cielo sobre poblaciones civiles. Familias enteras corren cargando sus pertenencias por calles llenas de polvo y escombros. El mundo entero observa esas imágenes y se hace la misma pregunta. ¿Por qué este conflicto no termina nunca? La respuesta no está en las pantallas de hoy. Está en una sala de reuniones en Londres en el año 1916. Dos diplomáticos europeos se sentaron frente a un mapa extendido sobre una mesa. Tomaron una regla, trazaron líneas y condenaron a 100 millones de personas a un siglo de conflictos. Para entender lo que ocurrió, hay que ver cómo era esa región antes. A principios del siglo XX, Oriente Medio formaba parte del Imperio Otomano. Ciudades como Damasco, Bagdad y Beirut funcionaban como centros de comercio activos. Caravanas de comerciantes cruzaban el desierto, entre una ciudad y otra. Los mercados árabes estaban llenos de especias, telas y productos de todo el mundo. Distintas comunidades vivían en territorios que conocían desde generaciones. Los kurdos habitaban las montañas del norte con sus propias tradiciones. Los árabes cultivaban los valles fértiles de Siria e Irak. Las comunidades cristianas y drusos vivían en las aldeas montañosas del Líbano. Las comunidades chiitas y sunitas ocupaban territorios diferenciados en el sur y el centro. No era una convivencia perfecta. Había tensiones, rivalidades y diferencias históricas profundas, pero cada pueblo sabía dónde estaba su tierra. Cada comunidad conocía sus límites y sus vecinos. Eso cambió cuando el Imperio Otomano tomó una decisión que selló su destino. En 1914, firmó una alianza militar con Alemania y entró a la Primera Guerra Mundial. Soldados otomanos marcharon junto a tropas alemanas hacia los frentes de batalla europeos. El imperio más antiguo de la región comenzó a debilitarse desde adentro. Para Francia y Gran Bretaña esa decisión fue una oportunidad histórica. El Imperio Otomano estaba cayendo y alguien tenía que decidir qué pasaría con sus territorios. El 16 de mayo de 1916, dos diplomáticos se reunieron en una oficina en Londres. Mark Sykes representaba al gobierno británico. François-Georges Picot representaba al gobierno francés. Sykes era un político conservador de 36 años. Había visitado Oriente Medio una sola vez en su vida durante un viaje breve. Aún así, se consideraba un experto en la región y sus pueblos. Picot era un abogado y diplomático francés con un objetivo claro. Quería asegurar que Francia obtuviera territorios estratégicos y valiosos. Los dos hombres extendieron un mapa de Oriente Medio sobre la mesa. Tomaron una regla y comenzaron a trazar líneas. Francia recibía Siria y el Líbano en el norte. Gran Bretaña recibía Irak, Jordania y Palestina en el sur. En el centro dejaron una zona sin definir claramente, que nadie reclamó con precisión. Ningún líder árabe estuvo presente en esa reunión. Ningún representante kurdo fue consultado. Ninguna comunidad local fue informada de lo que se estaba decidiendo. Las líneas que trazaron no seguían ríos ni cadenas montañosas. No respetaban las rutas comerciales que los pueblos usaban desde siglos. Cortaban territorios étnicos y religiosos directamente por la mitad. Separaban familias y comunidades que habían vivido juntas durante generaciones. Unían bajo una misma bandera a pueblos con diferencias históricas, profundas y conflictivas. Fue una decisión tomada en una tarde, con consecuencias que todavía hoy llenan las pantallas del mundo. Pero hay una parte de esta historia que pocos conocen. Mientras Sykes y Picot firmaban ese acuerdo en secreto en Londres, otra negociación ocurría al mismo tiempo. El gobierno británico enviaba cartas oficiales a los líderes árabes más influyentes de la región. Esas cartas llegaban con sellos oficiales y firmas de funcionarios del más alto nivel. El mensaje era directo y contundente. Si los árabes se levantaban en armas contra el Imperio Otomano, Gran Bretaña los apoyaría. Al final de la guerra habría un gran estado árabe, independiente y soberano. Los líderes árabes leyeron esas cartas y tomaron una decisión. Guerreros a caballo se organizaron en el desierto y comenzaron a operar. Líneas de ferrocarril otomanas fueron destruidas durante la noche.
Campamentos militares ardían en el horizonte, del desierto al amanecer. Columnas de hombres cruzaban dunas y valles bajo un sol implacable. Miles de personas perdieron la vida, combatiendo con la promesa de una patria al final. En 1920, los representantes árabes viajaron a la Conferencia de San Remo en Italia. Llegaron convencidos de que recibirían el reconocimiento prometido. Diplomáticos europeos se reunían en salones elegantes, con mapas desplegados sobre las mesas. Copas de cristal y trajes formales decoraban las salas de negociación. Las delegaciones árabes esperaron fuera de esas salas. Nunca fueron invitadas a entrar. Francia y Gran Bretaña firmaron los acuerdos finales, entre ellos. Siria y el Líbano quedaron bajo administración francesa. Irak y Palestina quedaron bajo administración británica. Los pueblos que habían combatido por su independencia amanecieron bajo una nueva ocupación extranjera. Las promesas escritas en aquellas cartas nunca se cumplieron. Esa traición quedó grabada en la memoria colectiva de toda la región y sigue ahí hasta el día de hoy. 100 años después, ese mapa sigue produciendo consecuencias visibles en las noticias de cada semana. En Irak, comunidades con diferencias religiosas profundas fueron forzadas a convivir bajo un mismo gobierno central. Décadas de tensión interna derivaron en conflictos devastadores e intervenciones militares extranjeras. Ciudades enteras fueron destruidas y reconstruidas varias veces en el mismo siglo. Hoy el país sigue dividido en zonas con autoridades y lealtades completamente diferentes. En Siria, una frontera trazada sin criterio étnico ni geográfico produjo una fractura interna sin solución. Una guerra civil devastó ciudades históricas que habían sobrevivido miles de años. Cientos de miles de familias abandonaron sus hogares y cruzaron fronteras como refugiados. Campos de refugiados en Turquía, Jordania y el Líbano albergan a millones de personas desplazadas. En el Líbano, las instituciones del Estado llevan años funcionando con dificultad. La economía colapsó y los ciudadanos hacen filas frente a los bancos para retirar su propio dinero. El puerto de Beirut sufrió una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia reciente. Regiones enteras del sur del país están controladas por actores que no responden al gobierno central. Y el pueblo kurdo sigue dividido entre 4 países diferentes sin un estado propio. 40 millones de personas repartidas entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Comunidades que comparten idioma, cultura e historia, pero viven bajo 4 legislaciones distintas. El pueblo más numeroso del mundo sin representación internacional propia. Todo eso comenzó con 2 hombres sentados frente a un mapa en 1916. La próxima vez que veas imágenes de Beirut, con edificios dañados, recuerda ese mapa. La próxima vez que veas columnas de refugiados cruzando una frontera, recuerda ese mapa. La próxima vez que te preguntes por qué esa región no encuentra estabilidad, recuerda a 2 diplomáticos europeos trazando líneas sobre territorios que nunca conocieron de verdad. En el próximo video vamos a responder una pregunta que divide opiniones en todo el mundo. ¿Por qué ese pequeño país del Mediterráneo oriental tiene tantos enemigos a su alrededor? La respuesta comienza aquí, en este mapa, en este acuerdo. En el año 1916, el mundo trazó las líneas. Nosotros las explicamos.